Hay pocas profesiones tan peligrosas e implacables como la minería. En el siglo XIX, los mineros se enfrentaban a peligros como derrumbes, gases explosivos o aguas venenosas. Pero eso no es nada comparado con lo que ocurrió en Nueva Zelanda durante su fiebre del oro. La siguiente es una historia de terror que te dejará los nervios a flor de piel. Si te gustan los relatos terroríficos, estás en el lugar correcto. Pero, si eres de las personas que se asustan con facilidad, entonces deberás tener mucho cuidado. Un grupo de mineros desesperados por encontrar riqueza entraron en una mina con la esperanza de extraer oro. Pero lo que nunca esperaron encontrar fue a un terrible y macabro monstruo. Ellos afirmaron haberse encontrado con un aterrador hombre de piel roja y cuernos, que creían que era el mismísimo diablo. Esta es una recopilación de diferentes registros de diversas personas sobre este aterrador encuentro con el propio Satanás. Si crees o no en la existencia de esta fuerza diabólica, depende de ti. Yo soy el documentalista y esto es Los mineros que encontraron al diablo. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Mineros desesperados. Antes de comenzar la aterradora historia de los mineros que se encontraron con el diablo, es preciso saber por qué estos hombres estaban en las minas. Tradicionalmente, el único trabajo para los hombres era el militar o el agrícola. Sin embargo, durante el siglo XIX se descubrió oro en Nueva Zelanda. En aquella época, Nueva Zelanda aún formaba parte de Gran Bretaña y la fiebre del oro neozelandesa atrajo a miles de hombres desesperadamente pobres a la zona. Estos hombres no tenían acceso a equipos y técnicas de minería adecuados, así que se adentraron en el subsuelo, a menudo sin saber los peligros a los que se enfrentarían. Se calcula que unos 6,000 mineros murieron durante aquella época debido a los gases tóxicos, los derrumbes y el agua venenosa. Todo esto quiere decir que eran hombres desesperados que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en las minas. Esperaban encontrar una gran cantidad de oro para mejorar sus vidas. Estos hombres estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier peligro. Hemos encontrado oro. La historia de los mineros que se encuentran con el diablo comienza con un grupo de mineros que, al parecer, se toparon con un manantial acuífero en lo profundo de la mina. Los mineros comenzaron a bucear para extraer tierra de la profundidad y analizarla con la ayuda de bateas, con la esperanza de descubrir una gran cantidad del valioso mineral. Después de pasar horas buscando, decidieron tomar un descanso. Estaban decepcionados, tristes, desanimados. Uno de ellos se levantó y empezó a tirar todo: tarjas, mangueras, bateas, picos, palas. Todo lo estrellaba contra las paredes de la mina. Cuando de repente, una gran roca se desprendió y cayó al suelo, revelando una gran cantidad de oro. Todos se quedaron atónitos. Creyeron que sus esfuerzos habían valido la pena y que,
por fin serían ricos. Pero ¿cuál sería su sorpresa al percatarse de que había un hoyo en el sitio de donde se había desprendido la roca y que del otro lado había también una gran recámara repleta de oro? Inmediatamente los mineros procedieron a colocar luces en el interior. Eran toneladas de oro. Había pepitas de todos los tamaños, enormes rocas de oro que eran imposibles de cargar. Incluso el piso era de oro en aquel lugar. Aparece algo aterrador. Y entonces, desde el fondo de aquella recámara, pudo escucharse una risa macabra. Con sus lámparas, los mineros alumbraron el fondo y encontraron una gran silla de oro, un trono, con una enorme criatura sentada en él. Aquellos mineros se encontraron con el diablo. Informaron de que tenía la piel roja y estaba cubierto de pelo. Llevaba un taparrabos y fumaba en pipa. También llevaba en la mano un gran martillo. Cuando los mineros se encontraron con el diablo, este se puso de pie. Comenzó a caminar amenazando con matarlos. Les advirtió que dejaran el oro y huyeran de la zona. Todo el oro de esta montaña me pertenece a mí. Nada es para ustedes. Lárguense o los mataré. Váyanse y no vuelvan nunca más o los condenaré a las llamas para siempre. Los mineros salieron corriendo despavoridos de aquel lugar, dejando atrás todos sus utensilios, cargando solamente con su equipo básico. Una vez que estuvieron fuera de la mina, algunos de ellos tomaron sus cosas y se fueron. Otros no sabían qué hacer, pero hubo 2 de ellos, los líderes del proyecto, que querían entrar de nuevo. Primero, para recuperar sus equipos, y luego, si era posible, robarle algo de oro al diablo. Tratando con Satanás. Los 2 mineros se dieron cuenta de que el diablo era una entidad con la que se podía tratar. Así es que dejaron que todos los demás se fueran para volver a entrar en la mina. Rápidamente, llegaron al lugar de los hechos y allí se encontraron al mismo ser aterrador que habían encontrado antes. Los 2 mineros le dijeron al diablo que dejarían el oro, que solo habían vuelto por sus cosas. Prometieron huir de la zona y no volver jamás. Incluso, se ofrecieron a darle al diablo parte del poco oro que ya habían conseguido antes. Sin embargo, el diablo no quería nada de los mineros, simplemente quería que se fueran. Tomen este saco de oro para los 2 y lárguense de una buena vez. Yo me aseguraré de que nadie más vuelva a entrar aquí. Los mineros tomaron el saco de oro que el diablo les había dado y se fueron rápidamente con una gran sonrisa en sus rostros. Al salir de aquel lugar, un gran estruendo se oyó y la mina, junto con la entrada, se derrumbó sobre sí misma. Algo está mal. Aunque los mineros pudieron huir de la zona, parece que hubo un coste. Cuando regresaron a la civilización e intentaron vender el oro que el diablo les había dado, descubrieron que aquello no era oro puro. En su lugar, su oro era un metal sin valor, un montón de piedras negras con algo de hierro en su interior.
Los dos mineros, devastados por su mala suerte, creyeron que su oro era impuro, porque lo habían recibido del diablo. Esta historia sirve como advertencia de que si encuentras al diablo, puedes acabar con un objeto sin valor en lugar de una gran cantidad de oro. La historia de los mineros que se encontraron con el diablo es una historia escalofriante. Demuestra que, independientemente de la profesión a la que te dediques, puedes encontrarte con un enemigo aterrador. Un recordatorio de que nunca se sabe con qué peligros te puedes encontrar. Yo soy el documentalista y esto fue Los mineros que encontraron al diablo.